que se encuentren muy bien. En el día de hoy vamos a tener la clase de manejo inicial del infarto agudo de miocardio. ¿Cuáles son los objetivos de la clase? Reconocer la fisiopatología, identificar cuáles son los factores de riesgo, realizar el diagnóstico y aplicar el tratamiento específico. Vamos con una pequeña introducción. Sí, la enfermedad cardiovascular es la primera causa mundial de morbimortalidad, sí, con un aumento en su frecuencia durante los últimos años. El síndrome coronario es la afección que provoca más muertes entre todos los eventos cardiovasculares. Y hay un estudio de la Global Burden of Disease que estimó que en el 2013 la enfermedad cardiovascular provocó un 31% de todas las disfunciones en los Estados Unidos. Es un porcentaje altísimo, ¿sí? Y es bastante frecuente. Vamos a hablar un poco de la fisiopatología, ¿sí? La fisiopatología consiste en el desequilibrio entre el aporte y la demanda de oxígeno del tejido miocárdico, ¿sí? Producto de una obstrucción del flujo en una arteria coronaria, ¿sí? Debido a un estrechamiento producido por un trombo intracoronario que se desarrolla sobre una placa aterosclerótica lesionada, ¿sí? Y acá voy a hacérselos un poco más claro para que ustedes lo entiendan. Esta es una arteria coronaria, ¿sí? Que esto blanco que ustedes visualizan acá es una placa ateroma. ¿Viste cuando nosotros les recomendamos a los pacientes que se alimenten bien, que hagan ejercicio, que se cuiden con las comidas, que cuiden el nivel de triglicéridos, etcétera? Bueno, es justamente porque todos estos factores que nosotros estamos mencionando favorecen a la formación de la placa de ateroma, ¿sí? Esta placa, ¿sí?, crece en tamaño y fíjense que cada vez obstruye más el flujo de sangre a través de esa arteria coronaria. Una arteria que quizás antes pasaba el 100% de la sangre que pasaba por ahí, hoy quizás pasa un 20%. Fíjense que se disminuye la luz de esta arteria. Cuando la placa se lesiona, ¿sí? Las placas ateroscleróticas suelen lesionarse. Cuando se lesiona, el cuerpo interpreta que hay algún tipo de lesión, ¿sí? Que hay algún tipo de daño. Entonces activa todo el sistema de respuesta inflamatoria para tratar de ayudar, ¿sí? Es como cuando tenemos una herida cortante y nuestro cuerpo dice, bueno, tenemos que mandar a las plaquetas para ayudar a frenar ese sangrado. Bueno, esto es lo mismo, pero en una arteria dentro del corazón. Entonces, además de la placa que tenemos, esto amarillo, también se forma algo que se llama el trombo rojo, ¿sí? El trombo rojo es toda esta cascada inflamatoria compuesta por plaquetas y demás células que vienen a ayudar, pero en lugar de ayudar pueden generar que, en lugar de estar obstruida el 80% de la luz de la arteria, se obstruya un 100%, ¿sí? Entonces, si yo tengo una obstrucción del 100% porque tengo la placa más el trombo, ¿sí?, voy a tener un infarto. ¿Por qué? Porque delante de ese trombo no va a llegar nada de sangre, no pasa absolutamente nada. Entonces tenemos infarto, ¿sí? En cambio, en los pacientes que todavía pasa un hilito de sangre, algo de sangre está llegando al tejido que está por delante de ese trombo. Entonces, puedo tener infarto igual, o puedo tener algo que se llama, una terminología que se llama angina inestable, pero todavía algo pasa. Cuando no pasa absolutamente nada, el tejido se muere, se necrosa del otro lado. Bien, ahora vamos a hablar un poquito de los factores de riesgo. Hay factores de riesgo modificables y factores de riesgo no modificables. Los no modificables son el sexo, ¿sí? Los varones tienen mayor predisposición, la edad, sobre todo los varones mayores de 55 años o las mujeres posmenopáusicas, y la herencia. Si yo tengo un familiar que tuvo un infarto a los 27 años, es un factor de riesgo para todos los familiares que le sigan tener enfermedad coronaria a los 27 años, ¿sí? No quiere decir que todos la van a tener, pero hay un factor que los predispone. Después tenemos factores de riesgo no modificables, por ejemplo, el tabaquismo, las dislipemias, la hipertensión, la diabetes, la obesidad, el sedentarismo y el consumo de tóxicos, que fíjense que casi todas las cosas que yo les mencioné ahí son todos factores que yo puedo modificar, ¿sí? Tengo que cambiar los hábitos alimenticios, hacer ejercicio, dejar de fumar, ¿sí? Si bien una vez instaurada ya la hipertensión y la diabetes, que hablemos de que podemos prevenir esas enfermedades,
pero una vez ya instaladas, bueno, después uno puede ser diabético, pero adoptar las medidas del estilo de vida saludable, la alimentación, la práctica de ejercicio, ¿sí? Para evitar estos eventos. Bien, y ahora vamos a hablar un poco de cómo hacemos el diagnóstico en el prehospitalario, ¿sí? Y tenemos 3 pilares fundamentales: los antecedentes, la clínica y el electro. Y acá difiere un poco de lo que es el diagnóstico en el intrahospitalario, porque acá abajo, donde ahora tenemos los antecedentes, nosotros también trabajamos con las enzimas cardíacas, que es un valor que me lo da el laboratorio, que es un valor que me habla de daño miocárdico y me confirma infarto. Bien, la signosintomatología, sí, vamos a tener un paciente con dolor. El dolor generalmente es de característica opresiva. Los pacientes van a ver que te dicen: siento que me está pisando un elefante el pecho, ¿sí? Sensación de ardor, puede estar localizado en la región retroesternal o en toda la cara anterior del tórax, puede irradiar al brazo, a la mandíbula, al cuello, al epigastrio, ¿sí? Y suele ser de inicio gradual, tiene una intensidad de unos máximos de 10 minutos, pero puede continuar, sí. Cuando yo le pregunto al paciente del 1 al 10 cuánto te duele, generalmente son valores por encima de 7. Y a propósito les puse esta imagen donde se está agarrando el pecho, ¿sí? Porque generalmente los pacientes con dolor de pecho salen así, agarrándose el pecho del dolor que tienen, ¿sí? Puede ir acompañada de náuseas, de vómitos, de sudoración profusa, ¿sí? De disnea. Y el 50% de los pacientes presentan un factor desencadenante: el ejercicio, estrés emocional, etc., ¿sí? ¿Por qué sucede esto? Porque cuando uno, por ejemplo, hace ejercicio, está corriendo el colectivo, ¿sí? Tiende a taquicardizarse. Entonces, cuando uno se taquicardiza, las arterias coronarias disminuyen el tiempo de diástole y requieren mucho más demanda de oxígeno. Y si yo ya tengo la placa ateroma y esa placa en ese momento se lesiona, no va a llegar a irrigar las paredes del corazón y va a tener dolor de pecho. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Y acá me quiero detener un cachito a decirles: yo voy a un domicilio o a la vía pública y el paciente me dice que tiene dolor de pecho. Indago las características de ese dolor en menos de 5 minutos, ¿sí? Porque no me puedo sentar a tomarme el tiempo de ponerme a hablar 25 minutos con el paciente. En 5 minutos yo tengo que saber si el dolor de pecho que él me refiere es típico o no es típico. Y en menos de 10 minutos yo ya le tendría que haber hecho un electro de 12 derivaciones. Muchas veces nosotros a veces salimos tripulados. Yo estoy hablando con vos porque tenés dolor de pecho, mi compañero ya fue a buscar electro y ya está preparando todo para acostarte mientras vas charlando y me vas contando, y ya te hacemos el electro en menos de 10 minutos. Sería lo ideal. ¿Cuáles son las alteraciones que yo espero encontrar en ese electrocardiograma? Y la más característica y la que me dice: hola, soy un infarto, es la elevación del segmento ST, ¿sí? Una elevación en el segmento ST, es decir, en la elevación del punto J, en 2 derivaciones contiguas. No sirve de nada que yo encuentre la elevación del segmento ST en una sola, ¿sí? Tengo que tener la elevación del segmento ST en 2 derivaciones contiguas con más de 0,1 milivoltios, es decir, un cuadradito chiquito hacia arriba, en todas las derivaciones, menos en B1 y en B2, que necesito que se eleven 2 cuadraditos, ¿sí? Chiquitos. Después hay valores en punto de corte en varones y en mujeres después de cierta edad, pero bueno, para que a ustedes les quede concepto, es un cuadradito por encima o 2 cuadraditos por encima en B1 y B2. Otra de las alteraciones que yo puedo encontrar es la depresión del segmento ST. ¿Qué puedo tener? Un segmento ST rectificado o descendente, ¿sí? Que baje que sea mayor de 0,05 milivoltios, o sea que baje más de medio cuadrado, en 2 derivaciones contiguas, o que la onda T, que en líneas generales es positiva, esté negativa, ¿sí? Bien. Entonces, como dije, si tengo supradesnivel del ST, me habla de vaso ocluido, ¿sí? Y evoluciona a infarto en el 90% de los casos. En estos casos probablemente yo tenga una obstrucción del 99% de la arteria. En los casos del infradesnivel del ST, ¿sí? Me está hablando también de una lesión crítica de un vaso,
pero quizás no tengo una obstrucción del 99%, capaz tengo obstruido un 92%, o sea, un hilito de sangre está pasando, ¿sí? Después podemos tener, como dije, inversión de la onda T, que la inversión de la onda T me habla de memoria isquémica. Y acá esta característica la podemos encontrar en pacientes que te dicen, a mí me duele el pecho desde ayer. Ayer a las 10 de la mañana me dolió muchísimo y después me quedó un dolor constante, por eso llamé hoy. Bueno, el señor, sí, el infarto lo tuvo ayer y la isquemia que tuvo se dio, sí, porque se reperfundió espontáneamente o porque disminuyó el vasoespasmo que generó el accidente de la placa. Y es decir, el señor sí se infartó, pero quizás no tuvo un infarto que obstruyó el 100% de la luz, un hilito de sangre pasó y después la arteria, digamos, disminuyó su vasoespasmo, ¿sí? Y pudo seguir igual, disminuyó el dolor, no dolió en la misma intensidad, pero el señor se infartó. Y después otra alteración que podemos tener es la onda Q profunda, ¿sí? Tenemos una onda Q menor a 0,1 milivoltios, ¿sí? Como dije, un cuadrado chiquito, ¿sí? Y mayor a 30 milisegundos. Que la onda Q profunda es también alta sospecha de IAM, ¿sí? Y ya me habla de secuela también, es decir, que un paciente que ya tiene más de 6 o 12 horas de evolución con el infarto. Entonces, si yo encuentro onda T u onda Q, a mí me está diciendo que el paciente ya está infartado hace varias horas, ¿sí? Si yo encuentro supra, infra o un electro normal con un dolor de pecho característico, yo pienso que el paciente se está infartando ahora. Entonces, fíjense, onda T negativa, por acá. Después tenemos elevación del segmento ST, ¿sí? Acá, fíjense, elevadísimo. Y después podemos tener la onda Q profunda, fíjense. Que la onda Q, en líneas generales, acá tenemos una onda Q casi imperceptible, no se ve. Bueno, cuando está así de profunda, a mí me hace pensar en que ya hubo necrosis, que hay un infarto evolucionado. Y por acá tenemos depresión del segmento ST, ¿sí? S y miren dónde está la T. Está todo deprimido esto. Fíjense qué diferentes. La imagen es la misma, pero al revés. Pero qué diferente que se ve la elevación y la depresión del segmento. Bueno, acá otro electro más. Sí, fíjense. Tenemos onda P, Q, R, la S. Este es el famoso punto J, ¿sí? Y la T. Esta es la línea isoeléctrica, ¿sí? Esta es la línea sobre la cual se está la línea de base. Y fíjense dónde está el segmento, el punto J, ¿sí? Entonces tenemos 1, 2, 3, 4 cuadraditos, que sería equivalente a 0,4 milivoltios. Es decir, estaría dentro de elevación del segmento ST. Recuerden que habíamos hablado que en B1 y en B2 debían ser más de 2 cuadraditos. Bueno, tiene 4. Este segmento ST está elevado. No tenemos onda Q, fíjense que la onda Q está en la línea de base, ¿sí? La onda T no está negativa, al contrario, está positiva. Y no tenemos depresión del segmento ST porque si no estaría para acá abajo. Fíjense que está arriba. Entonces esto es un supra ST. Esto a mí me habla de infarto ahora. Bueno, acá tenemos más, ¿sí? Elevaciones del segmento ST, ¿sí? Fíjense, bien elevados están estos segmentos ST, QRS, T, ¿sí? Bien elevado. No tenemos acá la posibilidad de contar los cuadraditos, pero tiene varios. Bueno, y ahora, esto creo que es una de las cosas más difíciles de acordarse, ¿sí? Es, de acuerdo a qué derivación es la alterada, me está diciendo de qué arteria es la afectada, ¿sí? Fíjense, acá tenemos la arteria coronaria derecha, la arteria descendente posterior, bueno, la derecha marginal. Tenemos la arteria circunfleja, la arteria descendente anterior, ¿sí? Y la arteria coronaria izquierda, ¿sí? Coronaria derecha, coronaria izquierda, tenemos circunfleja, descendente anterior y la descendente posterior. Entonces, si yo tengo una alteración en el electro de D2, D3 y ABF, estoy hablando de un infarto de cara inferior. Y en líneas generales, la arteria lesionada es la coronaria derecha, ¿sí? La arteria coronaria derecha
o la descendente posterior. Y acá me gustaría hacerle la aclaración que siempre que yo tenga un infarto de cara inferior debería también hacer derivaciones derechas. Después tenemos el IAM de cara posterior, ¿sí? Que voy a ver en B7 y en B9 las alteraciones, que me está hablando de la lesión de la coronaria derecha o de la circunfleja, pero es la región posterior. Recuerden que B9 y B8 y B9 están casi en la espalda, digamos, del paciente. Entonces, estoy viendo el corazón como desde atrás. Después tenemos el infarto anterior, ¿sí? Que es de B3 a B4, podríamos incluir también B1 y B2, ¿sí? Si yo incluyo B1, B2, B3 y B4 es un anterior extenso, ¿sí? Y la arteria lesionada es la arteria descendente anterior. Cuando yo tengo un infarto de cara anterior, la lesionada es la descendente anterior, ¿sí? Y como acá el septal también, arteria descendente anterior, ¿sí? Cuando yo tengo lesión en D1, ABL, B5 y B6, me está hablando de la circunfleja, ¿sí? Y si yo tengo B3R y B4R, recuerdan que cuando les dije que tenían cara inferior, tenía que hacer derechas, es decir, colocar todas las precordiales de la misma manera en la que la colocamos para hacer un electro común, pero del otro lado, ¿sí? Que me permite ver toda la cara derecha del corazón. Si tengo B3 y BR lesionadas, me está hablando de que la arteria lesionada es la coronaria derecha y acá estoy pensando en un infarto de ventrículo derecho. Y las particularidades de ese infarto ahora las vamos a ver, pero cambia un poco el tratamiento que nosotros solemos hacer. Entonces, cara inferior voy a tener lesionada la descendente posterior o la coronaria derecha. Como les dije, si tengo cara inferior lesionada de 2 de 3 DABF, debería hacer derechas para descartar un infarto de ventrículo derecho. Anterior, B1, B2, B3, B4 y puedo ser también B5 y B6. Y si ya tengo afectada B3, B4, B5 y B6, es anterolateral. Es un infarto anterolateral y puedo estar lesionada la descendente anterior o la circunfleja. Y el lateral es ABL, D1, B5 y B6. Y como les dije, nosotros dentro del hospital también incluye el diagnóstico con enzimas cardíacas, ¿sí? Las enzimas cardíacas son proteínas intracelulares que pueden medirse en sangre como consecuencia de su salida desde las células miocárdicas dañadas hacia la circulación, ¿sí? Cuando se produce daño en las células miocárdicas, liberan enzimas a la sangre que son las que nosotros cuantificamos. Generalmente las que solemos utilizar son las troponinas, que las troponinas tienen un 90% de positivización dentro de las 2 horas, ¿sí? CPK, CKMB y LDH. Como les dije, las troponinas son las más sensibles y es lo que a nosotros nos termina de confirmar el diagnóstico, ¿sí? Si yo tengo un paciente con dolor de pecho típico, un electro normal y le hago enzimas cardíacas y son positivas, el paciente está infartado, por más de que no tenga cambios en el electro, ¿sí? Este es el que nos termina de dar el diagnóstico de certeza. Entonces, acá, en conclusión, yo tengo un paciente con dolor, un electro con supra y enzimas positiva, el paciente se infartó, ¿sí? Estamos hablando de un síndrome coronario agudo con elevación del segmento ST. Si yo tengo un paciente con dolor precordial, un electro sin supra y sin nada, ¿sí? Y las enzimas son negativas, tengo una angina inestable, ¿sí? O un síndrome coronario sin elevación del ST. Son pacientes que de todas maneras igual, bueno, ya tienen enzimas, van a quedar internados en el hospital porque probablemente necesiten estudiarse, ¿sí? Ahora, yo tengo un paciente con dolor, un electro sin supra o sin nada y enzimas positivas, tenemos un infarto agudo de miocardio sin elevación del segmento ST, ¿sí? Síndrome coronario sin elevación del segmento ST. Entonces, para hablar con propiedad, yo tengo un dolor precordial típico, le hago un electro. El electro a mí me va a terminar de decir, ¿es un infarto o es un síndrome coronario sin elevación del ST? Tengo dolor, pero no tengo electropatológico. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ir al hospital. Como dije, el dolor es lo que a nosotros nos define si nos quedamos o nos vamos. Si es un dolor que yo le aprieto y le duele más y levantó peso ayer y no es un dolor típico, si estoy hablando de dolor de características típicas.
Si es típico, lo llevo al hospital, pero siempre con el electro. Porque el electro a mí me termina determinando cuán rápido tengo que hacer el tratamiento, ¿sí? Si el paciente tiene supra-ST, no hace falta nada más, le voy a sacar enzimas, pero el señor va a necesitar el tratamiento fibrinolítico ahora. En cambio, si el paciente no tiene supra-ST, vamos a llegar, le vamos a sacar enzimas y el tratamiento va a ser en un segundo tiempo, ¿sí? No es en el instante como cuando tiene supra-ST. Porque recuerden que el supra-ST es obstrucción total del vaso. Bien, entonces vamos a iniciar con el tratamiento que nosotros podemos administrar en el prehospitalario. ¿Cuál es la medida? Oxígeno en pacientes que saturan menos de 90, ¿sí? Esto es lo que dice la Sociedad Argentina de Cardiología en la guía del 2020. ¿Sí? Hay artículos nuevos de la MLS que recomiendan que pacientes que saturan menos de 94 deberíamos colocarle oxígeno, ¿sí? Pero bueno, todavía no está bien definido. La realidad es que un paciente previamente sano que satura menos de 94, le podemos hacer un aporte de oxígeno, ¿sí? Ahora, si es un paciente, por ejemplo, EPOC, que satura 92, y está la verdad que en el ideal de saturación para ese paciente, porque no va a saturar más. Recuerda que los pacientes EPOC no saturan generalmente más de 93 como ideal. Entonces, no le agrego oxígeno, ¿sí? Y acá vienen los 3 medicamentos que nosotros como personas del prehospitalario tenemos que administrar sí o sí, que son aspirina 300 miligramos y clopidogrel 300 miligramos en dosis de carga. ¿Y por qué elegimos dar aspirina y clopidogrel? Porque la aspirina y el clopidogrel van a disminuir la formación del tapón plaquetario, ¿sí? De este trombo rojo van a disminuir esta formación. Entonces yo lo que hago es inhibir la agregación plaquetaria y que esa placa de ateroma, que además está formando un trombo de acumulación de células inflamatorias, no se forme. Que lo único que obstruya el vaso sea la placa de ateroma en sí, pero nada más, ¿sí? Que toda la cascada inflamatoria no se forme. Entonces es muy importante que ustedes les den la aspirina y el clopidogrel porque evitan que se obstruya al 100%, ¿sí? Evitan la formación de este trombo. Y las estatinas, que solemos utilizar atorvastatina, entonces es muy importante que ustedes cuando tomen la guardia revisen en el móvil tener estatinas, es 80 miligramos porque lo que hace la estatina es estabilizar la placa de ateroma, es decir, evitar que se siga rompiendo. Entonces no se producen más accidentes de placa, ¿sí? La terapia entre aspirina y clopidogrel reduce el riesgo de sufrir ACV, infarto y muerte en un 20%. Es un porcentaje bastante importante, ¿sí? Otro fármaco que solemos utilizar, que si los tenemos disponibles no estaría mal utilizarlos, son betabloqueantes, ¿sí? Betabloqueantes tenemos bisoprolol, atenolol, carvedilol, ¿sí? Que lo que hacen es disminuir la frecuencia cardíaca, ¿sí? Bajan también la TA y por ende también bajan la contractilidad de ese corazón. Entonces, al disminuir ese trabajo de ese corazón que tiene una arteria tapada y que ya está sufriendo, si el paciente se pone nervioso, se taquicardiza, empeora todavía más lo que ya está sufriendo. Entonces, no estaría mal darle un beta bloqueante para disminuir la frecuencia de ese paciente y que ese corazón trabaje un poco menos, ¿sí? Obviamente que tenemos que ver qué frecuencia tiene nuestro paciente, porque si nuestro paciente tiene 50 de frecuencia, existe el riesgo, ¿sí? De que si nosotros le damos un beta bloqueante baje todavía más y vamos a terminar generando a la paciente una bradicardia. Lo mismo sucede con la nitroglicerina, ¿sí? La nitroglicerina produce vasodilatación coronaria, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede? Vasodilata las coronarias, pero además, ¿sí? Baja la precarga, es decir, baja el volumen de sangre que llega a ese corazón. Entonces, por ende, también va a disminuir el trabajo y el consumo de oxígeno en ese corazón. Sería ideal darle NTG salvo en casos de sospechas de infarto de ventrículo derecho. Recuerden, si yo tengo lesionada la cara inferior y sospecho que puede estar lesionado el ventrículo derecho, no debería darle nitroglicerina porque si yo le doy NTG, disminuyo la precarga y el ventrículo derecho ya de por sí tiene poco líquido. Si encima le bajo el líquido que le llega,
el paciente va a colapsar mucho más rápido. Entonces la nitroglicerina se reserva a casos donde yo descarto que haya infarto de ventrículo derecho. Si yo tengo supra en B1, B2, B3, B4, B5, B6, le puedo dar. Si tengo supra en D1, ABL, pensando en B5, B6, en una cara lateral, le puedo dar, ¿sí? Pero ojo con la cara inferior. Y la morfina, ¿sí? La morfina es una medida coadyuvante para el dolor, ¿sí? En casos de dolor de pecho. La realidad es que nosotros solemos dar nitroglicerina. Si con la nitroglicerina se da el dolor, a veces ni damos morfina, porque ya con eso mejora la sintomatología. Y la realidad también es que no está disponible la morfina en el prehospitalario. Pero bueno, sepan que la mencionan en casos en que el dolor no ceda a pesar de los vasodilatadores. El tratamiento definitivo, ¿sí? Del síndrome coronario agudo del paciente que tiene elevación del segmento ST, tenemos dos: la puerta aguja y la puerta balón. La puerta aguja se tiene que dar en menos de 30 minutos desde el primer contacto del paciente con el médico hasta el inicio del agente fibrinolítico, ¿sí? Que el agente fibrinolítico que solemos utilizar es la streptokinasa, que ahora vamos a hablar de eso. Y la puerta balón se debería dar en un lapso de menos de 120 minutos, es decir, 2 horas, que es la realización de la angioplastía coronaria. Es ingresar a un servicio de hemodinamia para que se haga el correspondiente cateterismo y se coloque stent en donde correspondería. La realidad es que ese es el tratamiento ideal. ¿Está ampliamente disponible? No hay muchos centros de hemodinamia, por lo menos en la provincia de Buenos Aires. Entonces, la mayoría de los pacientes ingresan en el contexto del prehospitalario, de la terapia fibrinolítica. Bueno, nada, se recomienda efectuar lo más pronto posible la reperfusión mecánica o farmacológica, es decir, se hace el cateterismo y se coloca el stent o se hace el fibrinolítico a todos los pacientes que presentan síndrome coronario agudo con elevación del ST dentro de las 12 horas, ¿sí? Entonces, si yo tengo un paciente con supra y sin dolor, ya no le voy a hacer tratamiento, ¿sí? Porque ya no tiene dolor. El dolor es lo que me indica a mí, por más de que el paciente tenga 12 horas de dolor, si tiene supra y tiene dolor, hay que tratarlo. Bien, ¿cómo actuamos en el prehospitalario? ABCDE, ¿sí? Características del dolor. Electro de 12 derivaciones en los primeros 10 minutos. Si hay elevación del ST, deberíamos notificar al hospital receptor, ¿sí? Y anotar el inicio de los síntomas. Administrar aspirina, clopidogrel y atorvastatina, ¿sí? Si tengo mononitrato isosorbide y no tengo lesión en ventrículo derecho, podría también darle, colocar oxígeno, ¿sí? Y ingresar a la unidad de dolor precordial hospitalaria, ¿sí? Este es el cuadrito donde más o menos la AJA nos indica qué es lo que deberíamos hacer, ¿sí? Es un poco de lo que fuimos hablando en clase, pero les sirve como algoritmo. Y esta es la bibliografía, ¿sí? De la American Heart Association del 2021, el último ACLS, ¿sí? De la Sociedad Argentina de Cardiología, del consenso del infarto agudo de miocardio con elevación del segmento ST, y la del 2020 de sin elevación del ST. Muy bien, muchas gracias. Cualquier duda les resolvemos en clases.